Coaherendo, divulgación científica y cultural. Hola, les saludamos un día más en el espacio de Coaherendo, nuestro ratito de radio dedicado a la ciencia y a la cultura. Empezamos hablando del calor, porque en estas fechas empiezan los inventos para no sudar tanto. Que si dejo esta ventana entreabierta con la persiana bajada para que entre corriente, pero sin que resulte molesto, que si tengo que pactar con los otros habitantes de la casa que no quieren la corriente, que si es mejor abrir la ventana para que entre más aire, en fin, las típicas discusiones de organización interna. Y hablando de orden, ¿sabían que las hormigas son un ejemplo de ello? Y precisamente nuestro compañero Guido Santos nos trae una jugosa entrevista sobre este tema con una divulgadora muy especial. Hola Guido. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy tenemos a nosotros con la ganadora del FameLab y segundo puesto en internacional de FameLab, Alba Guión. Hola Alba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Y vosotros qué tal? Aquí estamos, muy bien todos. ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos. Pues estoy en Galicia. Hace 2 semanas que me he vuelto de Inglaterra, que llevo allí 2 años. Yo estoy en Galicia, voy a estar aquí el verano y un poco pensando a ver qué es lo que hago. No sé si voy a volver a Inglaterra o si me voy a ir a otro país. Estoy ahí un poco barajando diferentes posibilidades. Okay, ¿y qué estabas haciendo en Inglaterra? Pues el último año estuve trabajando en una empresa que visitaba colegios e institutos para hablar de ciencia polar. Entonces mi trabajo era pues visitar coles y estar con niños y hacer talleres sobre cosas relacionadas con el Ártico y la Antártida. Y básicamente todo era cosas de ciencia. El Ártico. ¿Y por qué cuentas cosas del Ártico? O sea, ¿qué relación tienes tú con el Ártico? Pues porque en mi proyecto de fin de máster, que es un máster que también realicé en Inglaterra, estuve de estancia en el Ártico como investigadora. Entonces, a través de mi experiencia en el Ártico, pues yo trato de motivar a los estudiantes a que se impliquen con la protección del Ártico y a que, bueno, quieran ser científicos, que quieran ir allí y conozcan los animales. Es un poco una manera, a través de mi experiencia, de inspirarlos. Oh, qué interesante, ¿no? Y seguro que habrás tenido un montón de experiencias divertidas y un poco también de terror, situaciones, ¿no? En el Ártico, uno no se imagina qué situaciones puede encontrarse ahí. Sí, la verdad es que es un ambiente duro, es un clima muy extremo y las condiciones de trabajo son complicadas. Se hace todo en equipo, nunca puedes hacer nada realmente tú solo, siempre tienes que estar en grupo. Entonces, bueno, también es cierto que se ve todo, aunque el ambiente es duro, pues el hecho de estar en un grupo ya facilita mucho las cosas. Pero bueno, hay que aprender a manejar un rifle, hay que pasar un examen para saber, para que en el centro de investigación pues tengan la constancia de que sabes usarlo, hay que estar pendiente de los osos polares, hay que saber un poquito de primeros auxilios. Bueno, hay que un poco prepararse, hay que estar en forma también. Mi madre, si tengo una experiencia, imagino. Pero bueno, pasemos al FameLab. Aquí tenemos, como había dicho al principio, a la ganadora del FameLab España, esta última edición. FameLab, que consiste en un concurso de monólogos científicos. Consiste en contar lo que sabes de ciencia de una manera atractiva, incluso con humor. Y bueno, aquí Alba nos contó un monólogo divertidísimo, tronchante, pero es muy interesante, sobre las hormigas, con el que ganó en la competición nacional, pero además, compitiendo en la versión internacional, quedó en el segundo puesto. Así que bueno, cuéntanos un poco tu experiencia en la versión internacional de la competición, ¿cómo estuvo? Pues la verdad es que fue muy emocionante. Éramos 27 países, por lo que fue muy divertido conocer a cada representante de cada país. Los temas eran todos, la verdad, muy diversos. A mí me vino muy bien porque casi nadie hablaba de animales, por lo que mi monólogo destacó bastante, porque la gente hablaba de otras cosas. Había mucha gente de física y de matemáticas, pero sin embargo había muy poca gente de biología. Y la experiencia fue increíble, la verdad. También, hombre, muchos nervios, los monólogos estaban escritos en español, los míos, entonces me costó un poco de repente cambiar el chip y hacer todo en inglés, pero la experiencia fue increíble. La verdad es que se lo recomiendo a cualquier persona que le guste el tema de la ciencia y de la comunicación. Yo le recomendaría participar, porque fue una experiencia muy divertida. Genial. Y cuéntanos un poco de qué iba tu monólogo.
Pues mi monólogo, uno de ellos iba sobre las cigarras, que las pobres cigarras llevan cientos y cientos de años con la etiqueta de que son unas vagas, y no es verdad. Se creía que eran unas vagas porque, claro, solamente se veían en el verano cantando. Pero su ciclo real, pues están muchísimos años, a veces hasta 17 años, enterradas en el suelo, sufriendo ellas solas, muchas se mueren, les cuesta mucho cavar los túneles para poder llegar a las raíces y poder alimentarse, tienen una vida pues de bastante sufrimiento. Entonces mi monólogo trataba de vencer un poco ese estereotipo de que las cigarras son animales vagos. Ese fue el primer monólogo. Sí, que hay una historia debajo de la tierra que no somos capaces de ver, ¿no? Exactamente, no somos capaces de ver. Y claro, cuando se creó la fábula, pues en la antigua Grecia no se conocía todo ese ciclo. Como pasa debajo del suelo, pues no lo ves. Y luego cuando se descubrió, la fábula aún así se sigue contando y no me parece muy justa. Por eso utilicé esa fábula como manera de un poco de explicar que las cigarras realmente se esfuerzan y son trabajadoras. Genial, vamos a tener que actualizar todas las historias antiguas que tenemos, vamos a tener que actualizarlas, porque están todas pasadas de moda. Sí, hay que contrastarla con la biología real de las especies, que ahora se conoce, porque si no, no son justas. Y el otro monólogo era de la otra parte de la fábula, era de la hormiga, de las hormigas. De la hormiga, ok. Y sí que nos consta que eres una apasionada de las hormigas, además sabes muchas cosas de hormigas. Yo que te estoy siguiendo en Twitter, veo que estás últimamente poniendo muchas citas interesantes sobre las hormigas. No sé si podrías contarnos alguna ahora, que son bastante interesantes. Sí. Pues mira, las hormigas hay unas, más o menos unas 12.000 especies, 12.000, 12.500 especies. Pero cosas así curiosas que he contado en Twitter, pues, por ejemplo, que las hormigas están en prácticamente todo el mundo, menos en la Antártida y en islas como Hawái y como Islandia. Ahí no hay hormigas. Se pueden haber a veces especies invasoras, pero claro, es por la introducción nuestra que hace el hombre, pero no hay hormigas nativas. Y luego también pues he contado que las hormigas reina pueden vivir hasta 30 años en algunas especies. Por lo general viven un par de años, pero hay en especies que pueden vivir 30 años y almacenan el esperma toda su vida. O sea, tienen una cópula o 2 cópulas y durante 30 años fecundan los huevos utilizando ese mismo esperma. Vaya, madre. Y creo que nos habías dicho que aunque las hormigas reinas son reinas de la colonia, pero no mandan. Sí, efectivamente, no dirigen la colonia, ellas no son las líderes. Hacen falta, porque sin una hormiga reina la colonia no funciona, porque ellas simplemente se dedican a poner huevos. Ninguna hormiga le dice a otra hormiga lo que tiene que hacer. Simplemente ellas se comunican entre sí a través de feromonas, por compuestos por el olor, pero no reciben órdenes. Es un sistema sin jerarquías, se autoorganizan. Ok, sí, porque también comentabas que existe un tipo de inteligencia que es el que tienen en las hormigas, que es inteligencia de colonia. ¿Cómo funciona este tipo de inteligencia? Pues este tipo de inteligencia, la verdad, está muy en investigación ahora, tampoco se sabe mucho de ella, pero es un tipo de inteligencia que tienen algunos animales en el que los animales no son listos, no son inteligentes, pero sí que son capaces de comunicarse y son capaces de generar inteligencia. Entonces, la hormiga es tonta, pero el hormiguero es inteligente. Entonces eso es lo que se conoce como inteligencia colectiva o inteligencia de enjambre. Bueno, tiene bastantes nombres, o inteligencia emergente también se llama. Entonces, pues es ese proceso por el cual pequeñas partes que no son listas son capaces de actuar como si fueran listas. Y uno de los principios de ese tipo de inteligencia es que no hay líder. No hay nunca ninguna jerarquía. Es lo que también pasa con abejas o lo que pasa con las avispas, pero nunca hay una jerarquía. Todos los miembros son igual de importantes. Sí, que es un poco lo que pasa también en nuestro cerebro, ¿no? O sea, las neuronas, cada una de ellas no tiene función de inteligencia, pero cuando las juntas todas, surge ese fenómeno. Ese tipo de inteligencia. Y también es un poco lo que pasa con los ¿cómo se dice? Con los peces, ¿no? Con esas, ¿cómo se llama? Los bancos de peces. Okay. También a veces hay algún líder que puede empezar un movimiento, pero nunca hay un líder fijo, nunca es siempre el mismo pez el que dirige el movimiento, a nivel general, vamos. Entonces también eso se puede considerar inteligencia de enjambre. Entonces es ese tipo de proceso. Y nosotros en nuestro día a día también lo tenemos.
Por lo general, nuestros sistemas son jerarquizados, pero hay algunos ejemplos concretos de inteligencia de enjambre, como son las redes sociales o como es Internet. El funcionamiento de Internet es un poco un funcionamiento de inteligencia colectiva. Realmente en Facebook o en Twitter nadie controla qué es lo más visto, sino que son muchos usuarios que cada uno va haciendo lo que quiere hacer y acaba pues habiendo algo que se comparte muchas veces, pero nadie tiene un control sobre eso. Y eso también es se puede un poco considerar inteligencia de enjambre. Ok. Y sí recuerdo que en tu monólogo explicabas un poco un ejemplo de cómo podía funcionar esto mediante la búsqueda de las mejores rutas para, por ejemplo, una fuente de alimento, que estas hormigas segregaban hormonas. Ajá. Y entonces en función de las rutas que generaban, optimizaban las rutas. Y yo aconsejo a la gente que vean tu monólogo porque lo explicas muy bien cómo funciona eso. Pero es que recuerdo que cuando estábamos comiendo nosotros juntos después del FameLab, nos contaste un montón de anécdotas de las hormigas, y recuerdo una en concreto que me gustó mucho porque era otra forma que tienen las hormigas de averiguar dónde estaba el hormiguero, y es que al parecer hay algunas hormigas que pueden contar sus pasos. Sí. Hay algunas especies de hormiga que se demostró que son capaces de contar sus pasos, y se sabe eso porque se hicieron unos experimentos en los que se les recortaban las patas o se las alargaban y se perdían. Entonces tienen una especie de contador de pasos que también pasa con otros insectos, y son capaces, pues cuentan los pasos de ida, y cuando quieren volver es como que saben el número de pasos que tienen que hacer para volver al hormiguero. Y también hay hormigas que se orientan por las sombras de los árboles. Entonces también hay un mecanismo que según la sombra del árbol y el sol, pues también se cree que saben navegar en base a eso. Aunque en principio todas utilizan las feromonas, eso es lo que es universal para todas. Pero luego sí que es cierto que en algunos grupos, algunas especies, tienen también estos mecanismos extra, además de las feromonas. Ok. Pues la verdad que muy interesante todo esto. Yo espero que esta breve entrevista le haya animado a la gente a prestarle un poco más atención a esas hormigas que siempre obviamos y que solamente nos interesan cuando nos molestan. Pues yo creo que después de esta entrevista y después de los vídeos de Alba, del monólogo, que les animo a que busquen en YouTube, estoy seguro de que encontrarán parte del placer que siente Alba por las hormigas y empezarán a verlas a otro modo. Sí, la verdad son animales muy necesarios. Además, todos los procesos que llevan a cabo en el suelo, la aireación que hacen, sus hábitos alimenticios, son necesarios, así que hay que cuidarlas. Pues sí, me gustaría dejar la entrevista con esa conclusión tan bonita que has dejado, que no solamente son interesantes, sino además necesarias. Y nada, muchas gracias, Alba, por estar un ratito con nosotros. A vosotros, gracias a vosotros. Síguenos en las redes quaerendo.org. Seguimos con nuestro compañero Néstor Marrero, que nos hablará de tsunamis, deslizamientos y erupciones volcánicas en una entrevista con el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y catedrático de Geografía por la Universidad de La Laguna, Eustaquio Villalba. Hola, Néstor. Buenas tardes, nos encontramos con Eustaquio Villalba, catedrático en Geografía e Historia, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y autor del libro del que vamos a hablar hoy, Deslizamientos, tsunamis y crisis volcánicas, medio siglo de polémicas geológicas en Canarias. Buenas tardes, Eustaquio. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría que explicaras un poco a nuestros oyentes de dónde surge la idea de escribir este libro. Bueno, este libro es simplemente el resultado del interés que siempre he tenido para poder explicárselo a mis alumnos la evolución geológica de las Islas Canarias en general y del Tenerife en particular. Y pues eso me llevó a interesarme por el tema y a entablar amistad con un personaje clave en el conocimiento geológico de las islas, sobre todo de las Canarias occidentales, como fue José Manuel Navarro. Pues entre unas cosas y otras pues fui interesándome por el tema. En primer lugar por los deslizamientos, era un tema muy novedoso. Luego surgió el tema del tsunami que se podía producir en la isla de La Palma. Y luego también me interesó muchísimo la crisis del hierro y la crisis previa que se había producido en Tenerife de tipo volcánico y cómo se había analizado desde las distintas instituciones estos problemas. ¿Por qué crees que hay tanta polémica en torno a la geología de las islas? El problema en Canarias
fue que desde un principio pues la ciencia trató de interpretar el cómo ocurrieron determinadas cuestiones a lo largo del tiempo. En concreto, las formas de relieve que se observaban en las islas. Por ejemplo, llegamos a la isla de Tenerife y encontramos valles como el de Güímar, el de la Orotava. Cómo se formaron esos valles fue una incógnita que se plantearon distintas teorías a lo largo de la historia, pero don Telesforo Bravo y después, sobre todo, José Manuel Navarro demostraron que eso era producto de un fenómeno que son los grandes deslizamientos, es decir, que súbitamente en un momento determinado una parte de la isla deslizó hacia el mar, ocasionando con ello un desplazamiento de ingentes cantidades de material que al llegar al mar transfieren la energía al mar y ocasionan tsunamis catastróficos, porque las olas pueden alcanzar alturas enormemente considerables y desplazar toda esa energía a lo largo del océano y afectando a zonas muy lejanas en principio del lugar donde se produjo el impacto. ¿Hay alguna evidencia en Canarias de tsunami? Sí, tanto en la huella que dejó un deslizamiento que produjo el tsunami, como en restos de materiales ocasionados por la llegada del tsunami. Es decir, mientras que el deslizamiento resta a la isla, el tsunami trae a la isla. Hombre, evidentemente en cantidades muchísimo menores que las del deslizamiento. Pero en la isla de Tenerife podemos observar en varios lugares de la isla depósitos de materiales que estaban en el fondo del mar y que fueron llevados hasta alturas que hoy están a 200 metros sobre el nivel del mar, fueron llevados estos materiales. Es evidentemente claro en lugares como Teno, Buenavista del Norte, Los Silos, en esos lugares se han localizado los depósitos ocasionados por tsunami. También se han encontrado en otras islas, como por ejemplo en Agaete, un depósito en Agaete, y también se han encontrado en Lanzarote. ¿Y qué características presentan estos depósitos? Bueno, estos depósitos presentan que están revueltos, evidentemente están mezcladas muchísimas cosas, pero podemos encontrar, por ejemplo, callados que están originados por la acción del mar, o piedras que han sido erosionadas de una manera que solo ocurre cuando están situadas en el fondo del mar y son afectadas por el efecto de la marea y los temporales. Junto con restos orgánicos entremezclados, por ejemplo, conchas de molusco, y después incluso a veces como el tsunami arrastra hacia el interior de la tierra, pero cuando la ola se retira vuelve a llevar materiales hacia abajo, pues es frecuente encontrar en esos depósitos también restos de animales continentales, restos continentales entremezclados incluso con restos de malacología, de conchas de origen marino, que el tsunami había previamente arrastrado hacia arriba. Y sobre el tsunami, el posible tsunami que se podría producir si la isla de La Palma se separara. Sí, eso tuvo un gran impacto popular porque dio lugar no solo a un documental de la BBC, sino a varias novelas y películas de ciencia ficción. En el estudio solo se relacionaban a los Estados Unidos, los demás países situados al sur o al norte no se decía nada, e incluso eso repercutió en el precio de los seguros que se pagaban por las casas en aquellos lugares. Y la noticia surgió simplemente porque uno de los geólogos estudiosos de La Palma, Simon Day, que había trabajado con un geólogo residente en Canarias, Juan Carlos Carracedo, y habían llegado a esa conclusión en los papers, en los artículos científicos que habían publicado, en el cual se decía que una próxima erupción en la Cumbre Vieja, es decir, cuestión de pocos miles de años o de pocos años, porque nadie sabe, la próxima erupción nadie sabe exactamente cuándo podría producirse ni qué intervalo de tiempo nos separa de ella, pues una erupción sería suficiente para desestabilizar el conjunto de la ladera y ocasionar el tsunami. Sin embargo, eso dio lugar a una polémica, curiosamente, entre Simon Day y Juan Carlos Carracedo a cuenta de la posibilidad de ese tsunami, y la opinión de otros geólogos, entre ellos todavía estaba vivo don Telesforo Bravo, dijeron que no había ninguna probabilidad de que se produjera tal fenómeno y que las fallas que allí se alegaban como fallas que tenían una gran profundidad, en realidad eran simplemente las fallas que se originan en un tipo de erupción volcánica como la que ocurrió en el año 49 en La Palma.
Y hablando ahora un poco más de crisis volcánicas como tal, por un lado tenemos la más reciente de todas, que es la del Hierro, y también bastantes erupciones que ha vivido el archipiélago en tiempo histórico. Y en el libro se citaba una frase de Joan Martí que dice: los canarios pueden estar tranquilos ya que están en buenas manos en lo que a vigilancia volcánica se refiere. Bueno, es una frase que solo se puede entender en un contexto de tratar de tranquilizar a la población, pero desde luego no se puede contrastar con la realidad de los hechos. Hoy la vigilancia volcánica, por un decreto ley del año 2004, está encomendada al Instituto Geológico Nacional. Sin embargo, al mismo tiempo existe en Canarias un Instituto Volcanológico de Canarias. La verdad que la situación resulta incomprensible porque, por un lado, existe un organismo volcanológico que está apoyado por el Cabildo de Tenerife, poco más apoyos institucionales tiene, a pesar de que las cámaras en su momento aprobaron su creación. Sin embargo, se nos ha creado y entonces tenemos dos redes paralelas, separadas por animadversiones, incluso hasta a veces personales, y que a veces se cruzan en su camino de tal manera que los dos gastan dinero en el mismo tipo de experimentos. Yo creo que cuando se vive una situación de ese tipo no se está bien vigilado. Hoy en Canarias ha mejorado, pero todavía estamos lejos de los estándares. Por ejemplo, la población está muy mal informada, la población no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer en el caso de que haya una crisis volcánica. Ningún plan funciona si previamente la población no lo conoce y no es consciente de ello. Y en ese sentido estaría el PVOLCA, que sería el plan de actuación ante una emergencia volcánica. Sí, el PVOLCA ha tenido graves problemas, ya lo demostró con la crisis del Hierro, donde se entremezclaron intereses políticos, intereses científicos, envidias personales, y dio como resultado creo que una mala gestión en conjunto de lo que afortunadamente solo fue una erupción submarina que no tuvo una afección grave sobre el conjunto de la isla, más allá de sus consecuencias turísticas, económicas, etcétera, pero no ocasionó ningún problema excepto la evacuación de la restinga, algo muchísimo menor de lo que significaría un volcanismo dentro de la isla. Y también sabemos que está ahora la emanación de gases de CO2 en Benijo. ¿Qué está pasando con ese tema? Porque ayer buscaba yo en Google información y encontraba desde los gases de una quesería hasta una nueva crisis volcánica. Sí, bueno, el caso de Benijo fue un caso incluso gracioso porque ejemplifica muy bien lo que fue la discusión entre los científicos. El hecho fue que en determinado momento apareció una emanación gaseosa visible en una fisura que está en un barranquillo en la zona de Benijo. La aparición en ese momento en que había un aumento importante del número de sismos en la isla hizo que muchos geólogos relacionaran con la crisis que se estaba sufriendo sismológica con la aparición de esa emanación gaseosa, que para los geólogos pues, presentaba un problema, un poco su explicación. La cosa se complicó mucho porque llegó a los medios de comunicación, claro, y algunos geólogos interpretaron que simplemente eran las emanaciones del gas, de vapor de agua, producido en una quesería próxima cuando se limpiaban los cacharros y se le echaba agua hirviendo y que luego ese gas iba entre las piedras y asomaba por esa zona. Lo cual es una explicación muy forzada teniendo en cuenta que la quesería existía desde mucho antes de que aparecieran las emanaciones gaseosas y nunca habían ocurrido, y que las emanaciones gaseosas desaparecieron y la quesería no. O sea que en principio no hay ningún elemento que relacione, pero después los análisis que hizo la Universidad Japonesa sí detectaron que habían indicios en los gases que emanaban de procedencia, algunos casos de emanaciones profundas. El vapor de agua era un vapor que venía de la lluvia, meteórico, pero que sí que encontraron trazas de emanaciones de gases profundos. Pero fue una discusión, vamos, un poco tonta, pero que sirvió para poner en evidencia que a veces las diferencias personales sobrepasan a los criterios científicos. Y dedicas el libro a José Manuel Navarro Latorre, El Maño. ¿Podrías hablarnos un poco de este geólogo y de su papel en Canarias? Sí, José Manuel Navarro fue el mejor discípulo que tuvo Telesforo Bravo sin haber sido nunca alumno suyo, porque fue el que supo darle forma científica a lo que Telesforo explicó más basado en la intuición en ese momento que en los datos.
José Manuel Navarro ha sido decisivo porque a él se le debe la explicación científica. Hizo ya una comunicación que después no se aceptó a un congreso de geólogos, porque gran parte del mundo de la geología negaba la posibilidad de los deslizamientos. Él fue el que lo explicó científicamente, que dio las pruebas y que fueron corroboradas unos años más tarde, cuando se hizo levantamientos topográficos submarinos de la costa del archipiélago y se observaron los abanicos que habían producido estos deslizamientos. Y se produjo un curioso fenómeno que cuento en el libro, que los que antes negaban los deslizamientos se convirtieron no solo en sus principales defensores a posteriori, sino incluso en algunos casos en los descubridores. Se apuntaron a un hecho que ellos no habían descubierto. ¿Por qué? Porque José Manuel Navarro no fue un hombre de la academia, es decir, no tenía, ni siquiera era doctor. Él tenía la tesis acabada y renunció a presentarla. Y se fue de geólogo bohemio por ese mundo, donde aprendió mucho. Pero vivió de la geología, fue su trabajo, pero fuera del mundo académico, fuera del mundo de la investigación. Era un hombre de una gran inteligencia, una gran curiosidad intelectual y una gran formación. Y cuando volvió a Tenerife, después de haber estado por varios países, sobre todo en Latinoamérica, pues a él se le dio el encargo de la hidrogeología, de los planes insulares de hidrología de las 4 islas occidentales: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y ya en el plan de Tenerife publicó la hidrogeología basada en sus descubrimientos de los deslizamientos, como lo explicaba él. Un modelo que todavía sigue vigente. También es el responsable de solucionar el problema del agua en El Hierro a través de lo que se hizo en la Galería de los Padrones, Pozo Galería de los Padrones. También el que diseñó La Gomera, y gracias a lo cual se han localizado las galerías posteriores que hoy abastecen a la isla. Y también en La Palma fue el descubridor de zonas tan importantes y que le dio nombre, como fue el Coebra, una formación de La Palma que lleva el nombre de Coello Bravo, dos insignes geólogos. Era un personaje raro, no aceptaba distinciones, no se movió por dinero, siempre solo decidió lo que necesitaba para vivir. Inseparable motorista, recorrió América en moto desde el Canadá hasta el sur de Chile. Y sin ser académico ni doctor, ha sido el geólogo más citado y más valorado de los últimos años en Canarias. Había geólogos extranjeros que en cuanto llegaran a Tenerife, lo primero que hicieran no fuera a ver al Maño. ¿Qué ocurrió? Que como el Maño no publicaba en revistas científicas, pues muchas de sus ideas, de su conocimiento, que él solo plasmó en estudios técnicos, pues otros geólogos lo han utilizado para algo más que inspirarse y publicarlo. Pero el autor material de todo eso fue José Manuel Navarro, tal como queda en algunos descubrimientos. De hecho, yo tuve el compromiso a raíz de su muerte de publicar un libro recogiendo algo de algunos de sus trabajos, cosa que se ha conseguido, y espero en septiembre presentar el libro en alguno de los museos. Yo creo que sería el lugar adecuado, el libro de homenaje a este gran geólogo. Bueno, pues muchas gracias, Eustaquio Villalba, y desde Quaerendo esperemos que el libro que va a dedicar a José Manuel tenga mucho éxito y llegue sobre todo a los amigos. A los amigos. Está hecho para los amigos, no está hecho para la venta. Nadie va a ganar nada con este libro. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Síguenos en las redes sociales, quaerendo.org. Y en el día de hoy, en la sección con nuestra compañera Goretti Rosales, nos trae una efeméride de una lengua, ¿no, Goretti? Sí, mañana 26 de julio se celebra el Día del Esperanto. Y bueno, ¿el esperanto qué es? Porque hay algunos que yo creo que ni siquiera saben lo que es. Efectivamente, nosotros hemos hecho recientemente un reportaje que lo podrán ver en nuestra página de Quaerendo, donde precisamente hicimos esa entrevista por la calle, en la calle el Dr. Zamenhof, que fue el que inventó esta lengua, y nos dimos cuenta de que realmente eran muy pocas las personas las que sabían lo que era este idioma. Es una lengua artificial o planificada
y ideada por el doctor Zamenhof. Y se celebra este día pues porque un 26 de julio de 1887, según el calendario gregoriano, se publica un libro, que es el primer libro para aprender la gramática del esperanto. Goretti, ¿y por qué alguien inventa una lengua? Bueno, pues en las circunstancias en las que el doctor Zamenhof vivió, pues era muy necesaria porque, como veremos en nuestro reportaje, había muchos conflictos, porque es que en la época en la que él vivió y en su contexto, se hablaban hasta más de 4 idiomas y era un problema a la hora de comunicarse. Entonces él se inventa esta lengua no con la idea de sustituir a las lenguas que normalmente son habladas por los nativos de cualquier país, sino para que fuese una lengua auxiliar. Claro, es como establecer un puente común y que nadie tenga que aprender la lengua de otro, sino que todos tengan una forma común de comunicarse, más allá de las fronteras, de los países, de las nacionalidades, ¿no? Tiene un poco esa vocación integradora, ¿no? Pues sí, nace como una lengua democrática que no se intenta imponer a ninguna otra. Y además nace como una lengua muy sencilla y muy fácil de poder hablarla, porque tiene solo 16 reglas gramaticales y sin excepciones, de tal manera que si tú ves una palabra ya solo por la terminación sabes qué tipo de palabra es. Por ejemplo, si encuentras una palabra que termina en o, sabes que se trata de un sustantivo siempre. Y para celebrar la efeméride, ¿podemos decir en antena algo en esperanto? Bueno, quizás como curiosidad, una palabra en esperanto que todos conocemos, mirinda, porque el creador de esta bebida era esperantista, hablante de esta lengua. La mirinda. Ay, sí. ¿Y qué significa? Creo que maravillosa. ¿Sí? ¿Maravillosa? Sí. Pues mira qué eslogan comercial le acabamos de hacer a ese mítico refresco que yo creo que ya no se comercializa, ¿no? Creo que hay algunos países en los que todavía sigue comercializándose, sí. Tenemos que echarle un ojo, porque estaba buena, estaba buena. Sí. Muchas gracias, Goretti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. Esperemos que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo, porque como dijo el pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe, solo vemos lo que conocemos. Que tengan una muy buena semana de verano y no lo olviden, sean curiosos. ¡Hasta luego! Cuarendo, divulgación científica y cultural.